25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación constituyente aquí a través de las pantallas de Vive. Sin Filtro ya está en el aire y tú puedes verlo y escucharlo y compartirlo a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, Sin Filtro-TV. Por ahí estamos y lo puedes ver en vivo porque a las 21 horas, al mismo tiempo que sale en Vive, lo puedes ver a través de aquella red. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un tremendo tema, un derecho que yo diría que hay cierto consenso que debiera estar garantizado dentro de los fundamentales, ¿no? El derecho a la vivienda, a un techo, pero con un apellido. Vivienda digna. Queremos hablar de eso en Chile, cuando tener una casa propia aparece como una suerte de placer burgués, digamos, hoy día, tomando en cuenta los precios y las dificultades para acceder a una casa. Quizás hay una oportunidad en esta nueva Carta Fundamental para hacerlo un poquito más asequible, ¿no? Cuando hay un montón de personas que viven todavía en situación de calle, que habitan campamentos, tal vez la nueva Carta Fundamental y quienes van a estar a cargo de escribirla podrían correr un poquitito los conos respecto de lo que tenemos en el día de hoy. Esa es la conversación con nuestros panelistas y esa es la conversación también con nuestros invitados, ambos candidatos a la constituyente, abogados constitucionalistas los dos, ¿eh? Así que si es que alguna vez no nos quedó muy claro con algunos candidatos que han venido acá cómo debiera estar el articulado, redactado, las palabras precisas quizás que les gustaría que dijera el artículo relativo al tema que nos convoca hoy, es muy probable que hoy quede tremendamente claro. Si no, los reprobamos a los dos porque son constitucionalistas, no puede ser. Acá queremos, digamos, textos precisos, palabras exactas. Es lo mínimo que podemos exigir. Siempre todo esto, el contexto de la conversación, está dada por un informe que presentamos a continuación. Aquí atrás, mira, este es. El confinamiento obligatorio junto a las exigencias de distanciamiento social, el teletrabajo y la teleeducación producto de la pandemia reafirmaron una realidad instalada desde hace décadas: el estado de la vivienda en Chile. Según el estudio Distribución de Riqueza No Previsional de los Hogares Chilenos, publicado en 2017 por el Banco Central, el 53,6% de los chilenos cuenta con una casa propia pagada. Eso equivale a 2,2 millones de hogares, principalmente de mayores recursos. Muchos chilenos y chilenas arriendan sus viviendas. La crisis económica, desatada a partir del 18 de octubre de 2019 y luego con la presencia de la pandemia, ha modificado las condiciones del acceso a créditos hipotecarios, así como también ha hecho caer, por ejemplo, el arriendo de oficinas en un 54%. La otra cara de la moneda está presente en más de 800 campamentos a nivel país, un déficit de vivienda cercano a los 500.000 hogares y más de 18.000 personas en situación de calle. Así, en medio de un proceso constituyente, el debate sobre este derecho en la nueva Constitución va tomando fuerza. Actualmente, si bien este derecho ha sido incorporado en otros países y es parte de algunos tratados internacionales, en Chile no existe una garantía asociada a él. ¿Cómo reconocer el derecho individual y cómo establecer las obligaciones del Estado en la provisión de un bien público que más a futuro derivaría en la instalación de políticas públicas concretas? En Chile todavía hay viviendas reducidas al mínimo posible, como las tristemente célebres guetos verticales, además de todas las deficiencias en su materialidad y condiciones de habitabilidad para todo el resto de las viviendas que el Estado entrega por diferentes mecanismos, a lo que se suma una mala localización o provisión de servicios y equipamientos públicos necesarios para el desarrollo de una comunidad, con espacios públicos adecuados y accesibles para todos. Varios de estos elementos antes mencionados también son deficitarios en el desarrollo privado de viviendas. En muchos condominios o edificios mejor localizados, igualmente a veces
están mal implementados y a valores totalmente desacoplados de los salarios que hoy agudizan el hacinamiento y el subarriendo, o derechamente, la expulsión a campamentos. ¿Es necesario asegurar el derecho a que toda persona tenga un lugar digno donde vivir? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Ahí están, queridos y queridas, parte de los datos asociados a la vivienda en Chile, la realidad de la vivienda en Chile, que es el tema que nos convoca hoy. Lo vamos a debatir con nuestro panel y con nuestros invitados también, por supuesto, que vamos a presentar a continuación. Quiero partir por el señor Javier Velasco. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Me soplaron por ahí que usted tiene cierto expertise en este tema. Algo sé de vivienda, Iván, pero no me cabe duda que me voy a haber rebasado hoy día. Voy a tirar otra predicción por los invitados constituyentes que tenemos, que están muy interesantes. ¡Oh! Mira, partió sobajeando a los invitados de inmediato, Javier Velasco. Bueno, le quiero hacer una pregunta quizás algo intrusa. ¿Es verdad que hace pocas horas atrás lo reconocieron en la calle como parte del panel de Sin Filtros? Efectivamente, me gritaron, ¡Iván Guerrero! ¡No! Hay diferencias estructurales, Javier, por favor. No, en verdad me reconocieron en la calle una persona. Aprovecho para mandarle un saludo a esta persona que espero que me esté viendo nuevamente, porque si no me quedé sin audiencia. Ahí estoy. Si es que le dices el nombre, él te puede reconocer. ¿Te acuerdas del nombre, no? No me dijo su nombre. ¡Oh! Solo salió del Eso no puede pasar. Salió del vehículo y me dijo, Javier, te vi en televisión. Excelente. Mejor día de mi vida. Así es, vamos a ser conocidos todos ellos. Vamos a ser como el extra jóvenes de la televisión chilena. Vamos a ser famosos de alguna manera a todos ellos. ¿Quién ya es famoso hace mucho rato y lo paran en las calles de Valparaíso, fundamentalmente, subida Ecuador, precisamente 2 de la mañana? Nicolás Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas noches. Un gusto estar de vuelta. Sí, claro, estuviste por unos días afuera, pero bueno, ya estás dispuesto. Cuidando la silla de Gabriela Lemparte. De Gabriela Lemparte, tal cual. Se han hecho amigos, también tiene una relación. Se da para cruces todo esto. Quiero saludar, por supuesto, de amarillo mostaza en el día de hoy, muy bonito. No sé si le di al color, pero anda por ahí. Magdalena Miller, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está? Bien, pero ayer me tiraste a partir con mi look, así que hoy día vengo de colores bien definidos y de pantalón elegante, definido también. Yo no podría hablar de look, es evidente las diferencias, el nivel de las tiendas, de las boutiques, donde tú compras la ropa y donde yo me he visto. Sí, quedé con un trauma ayer, entonces, bueno, me sentí un poco discriminada también. No, jamás va a ser discriminado usted acá. Va a ser parte del debate también, por supuesto, Magdalena Miller. Como nuestros invitados, nuestra primera invitada, Andrea Íñiguez, abogada, doctora en Derecho, académica en Derecho Constitucional. Actualmente es candidata por el Distrito 14. Andrea Íñiguez, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estaba observándote que en persona te pareces mucho a mi cantante preferido, que es Art Garfunkel. De sí. Simon, el amigo de Simon. Es el amigo, pero Simon canta pésimo. Yo creo, Garfunkel era el que cantaba en ese grupo, así que vamos a ver si... Partimos con un desacuerdo. Oye, yo estoy en desacuerdo. ¿Qué está pasando? Sí. Partieron con un desacuerdo. Esta gente me ¿En serio? No, yo creo que Paul Simon canta pésimo, componía muy bien, pero cantaba pésimo, pero Art era la voz. Oye, hay una silla que está vacía en el día de hoy. Francisco Javier Orrego debería estar ahí. Se me olvidó hasta presentarlo como no estaba. Dije, bueno, es lo que pasa cuando las personas empiezan a creerse estrellas, ¿no? Ya no se hacen esperar, ni siquiera llegan sobre la hora. No llegan, simplemente lo dicen que viene tarde. Así que en cualquier minuto va a entrar acá, bueno, y se va a someter al rigor del conductor cuando uno de los panelistas llega tarde, ¿no? ¿Quién no llegó tarde? Jaime Baza, abogado constitucionalista, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Actualmente es candidato por el distrito 7, Valparaíso, puerto principal. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, partamos de inmediato con la conversación, ¿no? Quiero partir contigo, Nico, como abogado, connotado. ¿Qué dice la Constitución en el día de hoy respecto al derecho a la vivienda? Mira, Iván, el informe lo decía muy bien anteriormente. Nada, absolutamente nada. La Constitución actual, la Constitución del 80, no consagra el derecho a vivienda, a la vivienda. Sin embargo, han interpretado que sí podría estar consagrado a partir de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, sobre todo en materia de derechos humanos. Estoy pensando en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la vivienda digna, a la vivienda adecuada, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, que también lo consagra. Pero el desafío es consagrarlo directamente en el catálogo, como lo tienen constituciones de otros países. En América Latina, Uruguay, por ejemplo, habla de vivienda decorosa.
Mira. En Europa, España, Holanda, Bélgica, Alemania, también consagran el derecho a la vivienda digna, en muchos casos. Por lo tanto, frente a un tema donde se manifiestan las mayores desigualdades, como es la vivienda, no cabe nada más que consagrarlo en la próxima Constitución. Andrea, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tienes la impresión que esta es la oportunidad, digamos, para que en la nueva Carta Fundamental expresamente se consagre el derecho a la vivienda digna, o te parece que quizás podría estar en una ley complementaria o de menor rango, digamos, que la Carta Fundamental? No me parece ni que esté en la Constitución ni en una ley. Y voy a explicar por qué. Primero, porque al derecho hay que darle contenido. Entonces, yo puedo conversar, aquí vamos a conversar del derecho a la vivienda digna. Sí. Entonces, primero quiero que me expliquen qué entienden por vivienda y qué entienden por digno. Porque los conceptos pueden ir evolucionando en el tiempo. Evidentemente, nuestros bisabuelos entendían por algo digno tener agua potable y un teléfono ya era lo máximo. En cambio, hoy en día eso lo consideramos mucho normal y hemos elevado los estándares, lo cual está muy bien. Entonces, hay que darle contenido al derecho, porque si no, tú llegas al tribunal a reclamar. Después voy a ir explicando por qué también me pongo en otros aspectos. Pero lo primero es que yo pienso que alguien llega al tribunal, si yo llego a demandar que no se ha infringido mi derecho a la vivienda digna, primero al tribunal tengo que explicarle cuál es el contenido que se entiende por vivienda y que se entiende por dignidad. Le voy a dar la palabra a Jaime Baza, pero antes viene llegando Francisco Rego. Por favor, Francisco. Perdón a todo el mundo. Venimos manejando de la quinta región. Me va a contar una historia, te raptaron los ovnis. Trabajando, lo siento. Estaba trabajando. Por eso que viene sin guayabera. La notaría. Por eso que viene sin guayabera. Estaba trabajando como más formalmente. Así es. Perfecto. Un aplauso para Francisco Rego, por favor, que acaba de llegar. Llegando. ¿Se te ve más de derecha? Jaime Baza. Me veo más pachito. Sí, increíble. Por primera vez parece una persona de derecha. Jaime Baza, ¿cuál es tu perspectiva respecto a lo que dice tu contendora, digamos, en el día de hoy? Mira, es súper interesante conversar acerca de los vacíos de la Constitución, de los derechos que no están en la Constitución, porque permite de alguna manera darle visibilidad a los efectos no solamente jurídicos que genera esa ausencia, sino que especialmente a los efectos políticos y sociales. Un desequilibrio en el catálogo de derechos fundamentales, no solamente un desequilibrio teórico, es un desequilibrio social. Eso se proyecta sobre la sociedad, que configura relaciones políticas y sociales desequilibradas, injustas. Vivienda no es solamente un derecho individual, del cual alguien eventualmente individualmente pueda reclamar en un tribunal si es que se vulnera. La vivienda es un bien público. Desde ese bien público se construye ciudad, se construye ciudadanía, genera las condiciones materiales para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho de niños, niñas y adolescentes de tener un hogar. ¿Cachai? Entonces no se trata solamente de la dimensión individual de un derecho, sino que cómo desde un derecho fundamental reconocido constitucionalmente se configura públicamente el reconocimiento de la vivienda como un bien público para la configuración de la ciudad y de la ciudadanía. Porque vivienda finalmente termina siendo una condición para el ejercicio de la ciudadanía también. Entonces, mucho más que un derecho fundamental. Javier Velasco, Daniela planteaba, explíquenme a qué se refieren con vivienda y con vivienda digna, fundamentalmente, con el apellido, ¿no? Con la dignidad de la vivienda. ¿Qué es hoy y cómo podríamos de alguna manera consensuar o acordar, de acuerdo a las condiciones o a los estándares de Chile actuales, lo que es dignidad en la vivienda? Bueno, yo creo que existen estándares internacionales y además creo que hay una trampa bien extraña en todo esto de decir que ciertas cuestiones que podrían sonar subjetivas no debieran estar en la Constitución. La misma Constitución de Jaime Guzmán tiene una serie de cuestiones subjetivas entre medio y no veo que nadie de la derecha está haciendo problemas al respecto. Creo que la idea de tener una vivienda digna o una vivienda decente o una vivienda adecuada dentro de la Constitución es precisamente entregarnos una herramienta dinámica, vale decir, vivienda es aquel lugar donde podemos habitar, ojalá con seguridad, libres de violencia, y el carácter de dignidad, como tú muy bien señalabas, compañera, tiene que ver precisamente con un desarrollo que es, a mi parecer, propio de la misma sociedad. Si nuestra sociedad se va actualizando poco a poco respecto de qué cosas son las que necesitamos para vivir dignamente, bueno, vamos a tener un concepto de dignidad que se dinamice junto con nosotros. Pero, y quiero ocupar esto para cerrar, yo creo que no solamente necesitamos un derecho a la vivienda en tanto el derecho a habitar en un lugar libres de violencia y con seguridad, sino que necesitamos el derecho a poder producir democráticamente nuestro territorio. Y eso significa tener herramientas de gobernanza que nos permitan construir ciudad, no solamente vivienda, porque el hábitat habitacional es una cosa, cómo vivimos dentro de nuestro hogar, pero el hábitat comunitario, con quiénes vivimos, la integración social del espacio que estamos habitando, es una cuestión sumamente importante. Y para cerrar, los ricos en general dicen que hay que traer a los pobres a la ciudad. Pero si uno habla con la gente de Ucamao, por ejemplo, de vivienda digna, lo que te dicen es que lo que ellos quieren es que la ciudad llegue
a donde están ellos, que sean los servicios los que lleguen a donde hacen falta, no estar produciendo estos mix sociales artificiales como el edificio de viviendas sociales de la BIN. Iván, Magdalena Miller. sí, estamos volviendo de nuevo al saco, al viejito pascuero, ¿cierto? Lleno de regalos para todos, de deseos, lista de año nuevo. Que yo lo he Ay, hecho si más de nosotros una- fuéramos los viejitos pascueros, ¿qué serían ustedes? ¿Nosotros? La realidad, La cruda realidad. La cruda Que no puede realidad. detenerse nada. O sea, sí. Daniela, usted sería la persona que dice que el viejo pascuero no existe. El Grinch de la Navidad. Si hay niños mirando, olvide lo que dije. Existe. O sea, ¿quién podría pensar que no existe? Que está No, bien. Iván, lo que pasa es que quería ir un poco más atrás, porque a pesar de que el derecho a la vivienda no está consagrado en la Constitución, Chile fue uno de los primeros países en consagrar, en empezar con leyes habitacionales. En 1906 tuvimos la Ley de Habitación Obrera, creo que ese es el nombre correcto. Antes que muchos países de Europa incluso. Después vino el Corvi en la mitad del siglo XX, en 1982 se empezó con las viviendas sociales, que se continuaron durante la concertación, se hicieron 800.000 viviendas sociales en 30 años. Con todos los problemas que eso trajo. Y yo creo que no hay nadie acá que pueda decir que no hay problemas en las viviendas sociales, en los guetos que se han formado. Pero es una realidad que antes estábamos con campamentos por doquier y hoy día quedan 500 campamentos. Entonces creo que eso hay que reconocerlo y ver desde ahí cómo mejoramos. 800 en el último 800, informe. sí. Bueno, 800 perdón. Lo que aparecía en el informe que presentamos en el video Podríamos también. ir más lejos, ¿ah? Según las cifras de Techo, hay 500.000 familias, medio millón de familias Sí. sin hogar. Sí. Y eso no significa solamente sin un hogar donde vivir como solos en propiedad. Significa que hay personas que se encuentran en campamentos, significa que hay personas que están de allegados. ¿Y qué Y hay- hacemos y hay con los dieci- inmigrantes Y entonces? hay 18.000 Javier? personas en situación de calle. 1,5 millones de 18.000 inmigrantes personas en situación de llegando calle. a Chile. Andrea. Ya, voy respondiendo. Primero, colega, basta. Yo creo que esto de compañero para mí... Un gesto de respeto. un Sí, gesto de no, respeto. yo creo que colega me fraternidad. gusta más. Ajá. ¿Ah? ¿Le gusta más colega el tema compañero? Sí, quizás? sí, ¿Ah? sí. ¿Le dio una comezón No, quizás? con Jaime estuvimos a punto de ser compañeros de curso. Yo creo que ahí podríamos llegar, estudiamos en el mismo colegio, pero nada más. ¿ya? Yo creo que hasta el colegio llega el compañerismo. ¿ya? Ajá. Entonces, bueno, ya, pero no, poniendo en serio, los he estado escuchando. Sí. Entonces, a ver, yo creo que no sacamos, hoy en día ya la Constitución reconoce una serie de derechos que se llaman sociales, que podemos, si discutimos, Jaime, sobre la naturaleza de los derechos sociales, vamos a aburrir a la audiencia hasta el próximo año. Entonces, pero ya hay dificultades en la educación, en la salud, que están en la Constitución. Porque lo que decía de vivienda, yo creo que el tema de la vivienda es más bien un tema de política pública y es un tema, ya tenemos un Ministerio de la Vivienda y además que, dos cosas, que se ve relacionado con otras situaciones. Por ejemplo, yo puedo tener una vivienda preciosa, pero hoy en día ponte tú, puedo tener un departamento de 200 metros cuadrados en el barrio Las Tarrias. ¿Tú me vas a decir que hoy en día eso es una vivienda digna? No, pero no porque no funcione la cañería o a lo mejor vivo yo sola en este tremendo piso, ¿no? No Con la un puedes gimnasio vender de adentro y partida. todo, pero tengo que llegar a las 5 de la tarde y estoy como con toque de queda de facto, ¿no? A ver, eso tiene que ver con una contingencia. Es que por eso digo que el tema de la vivienda es más allá, o sea, el derecho a la vivienda, cuando tú lo consagras, tiene muchas aristas que no quedan incluidas entre el derecho o que afectan el derecho a la vivienda, pero por ejemplo no directamente tiene relación con el Ministerio de Vivienda o con el derecho a la vivienda, sino más bien con el del Ministerio de Seguridad o con la municipalidad. Y lo segundo es que tú cuando dices que tienes un derecho es algo que se puede exigir judicialmente. Entonces yo estoy pensando en alguien en mi distrito en San Bernardo, Sí. una señora no modesta que tiene su casa y al frente le da la casa a sus padres y la arrienda. ¿Qué va a pasar el día que el arrendatario le diga no puedo pagar? Entonces ya le va a aplicar la ley de arrendamiento. Ah, no, pero la Constitución va a recurrir a tribunales, porque si consagramos derechos que no son recurribles ante tribunales, a mí me parece que es un poco demagógico. Entonces, va a recurrir a tribunales, porque lo hemos consagrado, y ¿qué va a hacer el tribunal? Va a decir, chuta, si yo le doy derecho a la vivienda digna, le doy la razón a la arrendataria, pero a la arrendadora la dejo sin la pensión, porque ella no es que tú estás usando la plata para viajar a Miami, eso puede ser una persona de mucho dinero que tiene 30 departamentos arrendados, pero la realidad de la clase media es otra. Jaime, te quiero escuchar a ti con respecto a lo que dijo Daniela, luego voy contigo, Francisco. Estoy castigado. Está castigado. Sí, obvio, llegar tarde, viejo. Esto cuesta caro. Esto es así. Estamos perdiendo plata. El que da Melipilla. Por favor. No, Además, mira, yo Jaime, te creo que es podrías traído, importante, pues. es De Valparaíso, ¿cómo lo importante, trajiste? claro, pero no venimos juntos. Vengo aquí después. Ah, bueno. No, yo creo que es importante poner de alguna manera perspectiva de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de la satisfacción de un derecho individual de una persona que demanda servicios sociales, ¿verdad? Ahí hay una dimensión del derecho, pero es una dimensión parcial, ¿verdad?
Porque, claro, todos los derechos, lo que se ha estado diciendo hasta ahora es prácticamente predicable de cualquier derecho que esté en la Constitución hoy día, ¿verdad? Propiedad también tiene límites móviles, también tiene un contenido contingente. Todos los derechos tienen dimensiones individuales, donde se realiza la dignidad individual y razón por la cual protegemos derechos fundamentales, y al mismo tiempo, todos los derechos tienen dimensiones sociales, ¿verdad? Donde el ejercicio del derecho fundamental genera efectos políticos que van más allá del individuo que los ejerce, ¿verdad? Que genera un impacto en la sociedad, genera un impacto en la comunidad. Por eso es tan importante tomar perspectiva. Aquí no se trata solamente de pensar cómo la comunidad, la sociedad, a través del Estado, de tribunales, del gobierno, políticas públicas, recursos judiciales, garantiza el acceso a un bien determinado. Lo que estamos discutiendo es cómo construimos comunidad, ¿verdad? Porque hay una cuestión que no se conversa en este tipo de cuestiones cuando hablamos de derechos sociales. Garantizar derechos sociales significa redistribuir la riqueza. Esa es la cuestión de fondo que hay aquí, ¿verdad? Y redistribuir la riqueza es redistribuir poder social, poder económico, pero también poder político. Entonces, cuando estamos hablando de reconocer derechos fundamentales que no están en la Constitución, como cultura, como vivienda, en última instancia estamos hablando de cómo redistribuir el poder político. Eso es lo que es una nueva Constitución, una nueva forma de organizar el ejercicio del poder en el Estado y en la sociedad. Francisco, ¿tú también identificas riesgos en consagrar el derecho a la vivienda constitucionalmente? Yo creo que Nicolás ya hizo un repaso por los tratados internacionales que rigen la materia, estoy casi seguro, amigo. Sí. Y creo que esta es una de las materias en que yo siempre, y lo he dicho en programas anteriores, la derecha no puede abandonar el discurso de los derechos sociales, tenemos que hacernos cargo de ellos. Este es un derecho que en particular, dentro de toda la gama de derechos sociales que hay, es uno que sí tiene bastante delimitación, a definir otros conceptos que son ambiguos. En este sí hay ciertos criterios. De hecho, hay 7 criterios que son básicos que lo estableció la ONU respecto al acceso a la vivienda, la dignidad, el acceso a agua potable, servicios básicos, conectividad, integración social, la seguridad de que no te saquen por un desahucio de un día para otro. Ajá. Entonces, son cuestiones que están reguladas en materia internacional, que yo creo que se podrían meter... ¿Que tienen rango constitucional? Que hay esa discusión es histórica. Ya, bueno, perdón, no nos metemos ahí, por ahora. Es que esa discusión siempre de fondo. Es que realmente se consideran como deberes del Estado. Pero hay constituciones que, como también lo he dicho anteriormente, que a mí me gustan mucho que lo hacen. Por ejemplo, la Constitución de Alemania, uno de los pocos derechos sociales que toca es precisamente el derecho a la vivienda. Y, como dice muy bien Andrea, no es la Constitución la que te va a establecer la tutela jurisdiccional, del mecanismo de ir a tribunales, sino que es la ley. Pero sí hay un mandamiento de efectividad dentro de la Constitución que obliga al Estado a tener ciertos criterios de, por ejemplo, propender a que la gente pueda acceder a la vivienda, sobre todo lo que es integración. A mí ese concepto creo que es el más importante de esta discusión, que la gente se integre a la sociedad y que no quede marginalizada en barrios periféricos. En Santiago lo vemos mucho, en regiones, que yo vengo de región, no se da tanto. Uno va, por ejemplo, a Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, las ciudades son mucho más integradas. Acá se tomó una decisión política hace muchos años de marginalizar a ciertos sectores para poder darles vivienda. Entonces, vamos avanzando pasito a pasito. No dejemos de lado este discurso. Lógicamente, Andrea, yo creo que no hay que judicializarlo porque ahí transformamos a las Cortes en actores legislativos y eso no puede suceder, pero conversemos, al menos entiendo que de Latinoamérica, Chile y Perú son los únicos 2 que no lo hacen. Entonces deberíamos dar ese pasito, pero ¿cómo lo hace la derecha? Con responsabilidad. Esa es la diferencia. No vendiendo falsas promesas. Mira, ahí hay un elemento, a propósito de la integración, que es importante poner también sobre la mesa, que es relevante respecto de los demás derechos sociales, que es la cohesión social. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que la sociedad está segregada, atomizada y radicalmente segmentada por carácter socioeconómico, por condiciones socioeconómicas. La función que cumplen los derechos sociales en ese sentido no es solamente la prestación de un servicio, que es lo que a la derecha de repente tanto le importa, sino que generar condiciones económicas, sociales y culturales para la cohesión social, para la integración de la ciudadanía. También no importa. ¿Verdad? Y esa cuestión es clave, por ejemplo, en educación. La educación tiene que construirse a partir de un modelo público, porque la escuela pública en Chile durante mucho tiempo fue un factor de cohesión social, no solo de integración, porque la integración también corre el riesgo de la asimilación, hay que tener cuidado con eso, hay que saber reconocer las diferencias culturales, los orígenes disímiles, ¿verdad? Especialmente en un país como este, con migrantes, con pueblos originarios. La clave es la cohesión, ¿verdad? Que los derechos sociales, que el ejercicio de los derechos sociales también se configure como un espacio de cohesión, de reconocimiento del otro como un otro, fortaleciendo la democracia. De eso estamos hablando. A mí lo que me importa en esto es que no porque metamos un derecho en la Constitución, la persona a su casa piense que eso de un día para otro se va a garantizar. Pero ¿podrías decir lo mismo de propiedad?
Es que la propiedad es un derecho que, a mi parecer, está muy bien regulado en la Constitución y a mí me interesan mucho más las garantías de la propiedad, ¿ya? A diferencia de este derecho, en donde yo lo que primero quiero hacer es meterlo en la Constitución para que sea un mandamiento de efectividad, pero ser muy responsable sabiendo que si yo pesco hoy en día el presupuesto de la Nación, ya se me va un 20% en educación, ya se me va un 20% en salud, ya se me va un 20% en prestaciones sociales y se me va un poquito más en esta grasita del Estado. ¿Cómo lo financio? Redistribución de la riqueza. Jaime, quiero volver a ese tema, que era el tema que me está dando vuelta, porque creo que pasamos del tema del derecho a la vivienda, que puede estar constitucionalizado o no, podemos estar más o menos de acuerdo. 2/3. 2/3. Ahora, así pensando, no sé qué tanta diferencia habría, porque en Chile ha habido una preocupación por la vivienda desde el principio, y por decirlo de alguna forma, ya ha estado presente. No es que la vivienda a nadie le haya importado, se ha solucionado muchas veces mal. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿quién podría negarlo? Pero ¿cómo nos saltamos de eso al típico discurso de redistribución de la riqueza? O sea, tú quieres dignificar la vivienda y ponerla como un derecho y al mismo tiempo redistribuir riqueza. Por favor, explícanos, porque yo creo que ese es un punto importante. Yo no sé qué tiene de típico ese discurso. Hace 50 años que no lo escuchamos en Chile. O sea, estamos plagados de todos los candidatos de izquierda que quieren redistribuir en este riqueza. programa día por medio. O sea, claro, el impuesto a los súper ricos. Desde la izquierda. Por el contexto. Desde la izquierda. Imagínense lo mal que está este país, que es necesario que día por medio tenga que venir alguien a recordarse. Está tan mal que estamos llenos de inmigrantes de toda América que quieren venir a vivir acá. Así de mal estamos. Pero quiero irme así de mal. A ver, ¿quién quiere irse a vivir a Venezuela, a Cuba, a Ecuador? Magda, económicamente que saber por qué hay derecho a la vivienda. Si Chile fuera un oasis. ¿A dónde se van los inmigrantes de Latinoamérica? Somos el mejor país de Latinoamérica. Tenemos el sueldo base más grande de toda Latinoamérica. Tenemos la menor cantidad de pobreza. Dentro del barrio, somos un oasis, pero estamos bien. No están en Chile. A ver, espérate. No, si están al lado, Jaime, son vecinos. Magdalena le hizo una pregunta, Jaime. ¿Cuál es la pregunta, Magdalena? ¿Cómo habíamos pasado del derecho a la vivienda a la distribución de la riqueza? Porque cuando hablamos de derechos sociales... Un delta para Magdalena ahí, que no una suerte de delta. Cuando hablamos de derechos sociales, no estamos hablando de financiar prestaciones que reciben las personas solamente. Estamos hablando también de redistribución de la riqueza. Porque financiar esas prestaciones... Mira, pensemos que hoy día los derechos sociales son monedas que tienen dos caras. Una cara es la acumulación de la riqueza. AFP, ISAPRE, clínica, laboratorio, la Cámara Chilena de la Construcción. La otra cara... ¿Cómo dialogamos? Pero dale. Pero escuchándome dialogamos. La otra cara, en cambio, es acumulación de la pobreza, es acumulación de la miseria. Son campamentos, son guetos, son zonas de sacrificio, ¿verdad? Es un 80% del pueblo que vota por un orden social y económico distinto al de la Constitución del 80. Eso no lo vamos a hacer con la actual distribución del poder. Hay que hacerlo con una distribución distinta. Y eso significa dos cosas. Por lo pronto, sistema tributario redistributivo, que sea funcional la justicia social. Puede que no te guste, pero eso es lo que es, ¿verdad? Y en segundo lugar, un Estado protagonista en la generación de riqueza, que es algo que el Estado hoy día no hace. El Estado como protagonista de creación de riqueza. Tal cual. Estupendo. Ya. Como lo fue durante parte importante del siglo XX, que generó condiciones de cohesión social. Respecto a lo que dice Jaime, ¿te parece que hay una oportunidad también en el derecho a la vivienda para distribuir riqueza en Chile? A ver, lo que pasa es que yo he estado escuchándolos a todos, entonces estoy tratando de ordenar las ideas para el debate que me invitaron. Ustedes dijeron, por fin tenemos a constitucionalistas. Entonces, y yo también digo por fin, porque yo quiero hablar yo con mi campaña, uno de mis principios es escuchar a la gente para, segundo, ir con la verdad por delante. Y la verdad por delante para mí significa decir, ¿sabe qué? Yo pienso, desde mis 20 años de estudio de constitucional, pienso que, no es dogma de fe lo que estoy diciendo, pero pienso que eso lo puede llegar a solucionar una constitución, no convertirlo en un oasis, porque no existe la constitución perfecta, el Estado perfecto. Cuidado con los mesianismos constitucionales, políticos, económicos. Yo siempre he sido contrario, soy cristiana, además, el único mesías que conozco es Jesucristo, el resto de los mesías no existen y son peligrosos. Entonces, porque Hitler era un mesías y dejó la embarra. Entonces, y hay otros más. Entonces, cuidado con el mesianismo constitucional. Y por eso yo agradezco estar acá, porque tranquilamente puedo explicar. Entonces, estoy tratando de aterrizar desde un punto de vista constitucional lo que estamos hablando acá, porque de nuevo, me parece que es muy fácil arrancarse un poquito con los tarros y decir, yo digo inmediatamente, eso no es constitucional. Entonces, voy recopilando rápidamente. A ver, yo no me siento...
como vocera de la derecha, ¿ya? No voy a hablar por la derecha porque la derecha hoy en día son muchas cosas. Pero sí yo creo que es, de nuevo, el contenido del derecho, y veamos que el contenido que es ser de derecha. ¿Por qué te voy a decir este punto? Yo creo que ser de derecha, y esto muchos que se dicen de derecha no lo son, ya hay ciertas cosas fundamentales. Después podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero hay cosas que son fundamentales. El contenido de ser de derecha, para empezar, que nosotros entendemos la Constitución como un límite al poder del gobernante. ¿Ya? Y cuando hablo del gobernante, no estoy hablando del gobierno turno solamente, estoy hablando del Poder Judicial, de todas las autoridades políticas. ¿A través de qué? Del reconocimiento de la división de los poderes del Estado, que algo dice Jaime ahí, pero lo mezcla con los derechos sociales, y después del reconocimiento de los derechos fundamentales, sobre todo el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Del derecho a la vivienda no lo es desde tu perspectiva? Con un límite al poder del gobernante me parece que se puede transformar en una acción del gobernante más que en un freno. ¿Ya? Y cuando el gobernante entra en un freno, al final no es el Estado, porque se dice, no, es que el Estado me dará esto, me va. No, es que el Estado al final, la experiencia demuestra que se transforma en el gobierno de turno. O sea, es el gobierno de turno que empieza a imponer su visión de educación a propósito de salud, de tratamientos de salud, de vivienda, no que usted debe vivir en una casa de 2 piezas y no 3, como lo que pasa en la RDA y en otros países comunistas. Yo no creo que sea el gobierno de turno, disculpa, Andrea, sí. pero para hacer el punto, yo creo que... Tengo que irme a la pausa, muy breve, Nico. Yo creo que la Constitución, y seguimos en el segundo bloque, en esta materia, no es el gobierno de turno, lo deja enteramente entregado al mercado, en educación, en salud y en vivienda. Es el mercado, no es el gobierno. Sí, pero cuando dices el que dice que el Estado te lo va a asegurar y que le vas a dar esa atribución al Estado, yo creo que la experiencia demuestra que se lo terminas otorgando, creo, al gobierno de turno, controlando esos aspectos, y ya no funciona, insisto, ve desde la perspectiva que yo miro el derecho constitucional, que probablemente no es la tuya, pero yo lo veo como el constitucionalismo que se llama constitucionalismo clásico, es decir, de Locke y los que redactaron la Constitución de Estados Unidos. Vamos a seguir, por favor, vamos a seguir, tengo que hacer la pausa urgentemente. No veo nada aquí. Se empieza a calentar el debate acá en Sin Filtros, y para estas elecciones del 11 de abril no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica de cada uno de ellos. Ciudadanoempoderado.cl para enterarte, por ejemplo, de los postulados de nuestros invitados de hoy, que probablemente ya estén en el listado de Ciudadanoempoderado.cl. ¿Sabías que Publimetro es el día de hoy el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización a propósito de la contingencia. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo y está también en Sin Filtros. Seguimos tomando agua a las tinajas, acá es muy importante decirlo, que es la que nos hidrata en el momento. No se me ha caído ni una vez en el mes completo que estamos al aire, lo que da cuenta de una coordinación espacio-temporal privilegiada. Las tinajas, aquí está, este es el agua que le encanta a Pancho Orrego, por ejemplo, que la tiene ahí y no la abre porque como llegó tarde no lo ha necesitado. Así que, pero ya lo abre porque conoce muy bien y se convierte rápidamente en un influencer. Ya, hacemos la pausa y seguimos con más Sin Filtros acá a través de Vive. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes
en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros el debate constituyente, construyendo el Chile del mañana, el 11 de abril, ya hay que concurrir a las urnas y vamos a saber si nuestros invitados, por ejemplo, del día de hoy, quedaron adentro o quedaron afuera, si van a participar. De la redacción, Andrea Íñiguez, abogada, constitucionalista, Distrito 14, Jaime Baza, la misma condición, Distrito 7, Valparaíso. Estamos discutiendo sobre el derecho a la vivienda. Hay diferencias que ya han sido marcadas durante el primer bloque y quiero, con Nico Guzmán, recapitular una conversación que quedó, digamos, en barbechos en el primer... Trunca. Claro. Yo metí el tema del mercado porque a propósito de la posibilidad o la capacidad que tenemos de poder ejercer derechos sociales, la Constitución actual los limita bastante. A propósito de que se lo entrega completamente al mercado, ya lo hemos hablado en otros programas. En Chile tenemos educación de rico, educación de pobre, salud de rico, salud de pobre. En materia de vivienda pasa lo mismo. La vivienda está entregada al mercado del suelo en sentido amplio, el mercado del terreno, el mercado de la construcción, el mercado del crédito. Entonces, si no lo cambiamos, van a seguir produciéndose las desigualdades que se fueron incluso acentuando durante la pandemia. Recordemos que el derecho a la vivienda también permite el ejercicio de otros derechos. Y la vivienda o la mala vivienda durante la pandemia a mucha gente no le permitió trabajar adecuadamente, no le permitió educarse adecuadamente porque su vivienda no era la adecuada. ¿Por qué? Porque el derecho estaba entregado al mercado. Javier Velasco, tú querías hablar. Esto es muy importante. Yo creo que el problema de la gobernanza territorial, la capacidad que nosotras y nosotros tenemos de producir vivienda es algo fundamental, de producir vivienda y de definir de qué forma se construye. En la Constitución del 80 no solamente no está consignado el derecho a la vivienda como en términos formales, sino que además el principio de subsidiariedad agota completamente la producción de vivienda en el país. Eso significa que, como decíamos recién, es el mercado el que regula el tamaño de la vivienda, el lugar en el que se construyen y, como decía Pancho hace un momento... ¿No es la Ley General de Urbanismo y Construcción con su reglamento? Es el mercado. Es el mercado, no es la ley. Entonces, no, ¿qué hace es el mercado, está ahí, la ley regula la actividad... ¿Te la has leído alguna vez? Perdón. El reglamento es gigante. Está detallado en un nivel de metraje. Qué impresionante. Y las empresas constructoras que se dedicaron a eso tenían que seguir al pie de la letra. El cambio de ritmo que hace la derecha cuando nosotros tratamos de tratar estos temas. Evidentemente es el mercado el que determina hoy en día cómo se construye la ciudad. Es que no hay discusión. ¿Para qué vamos a dialogar si es evidente? Es evidente. Las regulaciones legales lo que hacen es tratar de agarrar un poquito, de ponerle freno a las cosas. Pero cuéntame, Pancho, tú ponías el tema sobre la mesa. Para poder entregarle vivienda a las personas de menores recursos en Chile, hubo que segregarlas. Tú mismo lo dijiste. ¿Por qué? Porque los terrenos son cada vez más caros en Chile. Cuando el Estado trata de comprar, cuando el Estado trata de comprar terreno para poder construir viviendas sociales, tiene que comprarlo a valores de mercado. Y para poder comprar los valores de mercado, tiene que empezar a alejarse de los centros y en las comunas pericentrales donde tiene que empezar a producir vivienda. Eso significa que la determinación de dónde vive una persona de escasos recursos en Chile no depende del Estado, depende del valor del suelo y el valor del suelo está determinado por el mercado. Si eso sigue siendo de esa forma, vamos a seguir segregando la población. Y la cantidad de terrenos fiscales que hay. Hay varios documentos sobre eso que se podrían utilizar. Tienen que cambiar su uso. Yo quiero preguntar voluntad política. ¿cómo yo siempre caigo en lo mismo, voluntad política. Ya existe hoy, o sea, ya todas esas familias ya viven en la periferia, son barrios tomados por el narcotráfico muchas veces, donde la policía no entra, donde no hay Estado. Hubo un proyecto hace unos 8 años de que incluso el gobierno quería demoler algunas viviendas sociales para dar más espacios, más áreas verdes y todo. Creo que no se hizo nada al respecto porque es mucha plata, eran como 14.000 millones de dólares solo para eso. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Yo no sé si a lo mejor esto no es un tema constitucional, pero yo creo que a la gente le puede interesar saber lo que piensan ustedes porque iban a quedar los principios constitucionales explícitos en nuestra Carta Magna. ¿Cómo se soluciona lo que ya tenemos? La regulación territorial, que es muy importante. Bueno,
ese es un buen punto, porque claro, yo aquí escucho varios temas de vivienda y me empiezo a imaginar que todo eso va a quedar en la Constitución. No. Y después vienen aquí las personas que son cercanas al mundo de la cultura y también empiezan a hablar de todo lo que quieren de la cultura, como yo veo varios programas donde dan candidato convencional y después el mundo de no sé dónde, de no sé qué, no sé cuánto, y yo empiezo a pensar en esto que va a ser más largo que el Antiguo bolsito Testamento. del viejo pascuero, Andrea. Bueno, va a Y ser el más largo garrote que las del 7 Grinch. partidas esta Constitución. Entonces, bueno. Qué bueno que por lo menos alguien me plantee, nunca digo hay consenso sobre esto porque no es verdad, entonces ¿por qué nos vamos a atribuir un consenso que no existe como para dar una especie de superioridad moral? No es verdad. Entonces esta propuesta que me están haciendo acá o esta pregunta baja y sale el tema constitucional. Yo lo pienso comparando lo que sucede en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo el precio de los suelos. ¿Por qué yo creo que el precio de los suelos puede que sea muy caro en algunos lugares y otros? Puede ser, y yo creo que es así, porque he comparado, yo he comparado, si me Digamos permiten... en términos más coloquiales, que los precios estén lo voy a hacer algo inflados. coloquial. Digamos. Sí, es que no sé si inflado, es que yo te voy a comparar una ciudad que conozco y donde he vivido, que es Houston, Texas. Es una ciudad súper bullante, petrolera. Sí, claro. Y uno pensaría, en Houston debe ser 1000 veces más caro vivir que en Santiago, es 1000 veces más barato. ¿Por qué? Porque para empezar, no hay impuestos estatales en Texas, el impuesto territorial es baratísimo. Entonces eso hace que tú puedas tener una casa gigantesca con un suelo gigantesco y pagas muchos menos impuestos. Yo por el metro Ya cuadrado... saben, ya, chilenos y chilenas, hay que ir a Houston. No, pero es que es una ciudad que conozco, no es, Sí, no es- por o sea, supuesto, una sí. realidad que conozco, ¿me entiendes tú? Entonces, eso hace que las casas allá de amigos míos que tengo, que son mucho más grandes, a lo mejor en barrios mucho mejores que el mío, son más baratas. ¿Y por qué son más baratas? Porque hay que ver aquí los permisos de construcción, cuánto cuestan, a cuántas ventanillas tienes que pasar. Pues tú sabes que cada ventanilla, digamos, la realidad como es. Cada ventanilla... Pero no hay un ruido ahí. ¿Ah? En que las casas en Houston, Texas, con terrenos mucho más amplios, casas Bueno, pero mejor... es que eso es un tema de constru- política pública, o baja las contribuciones, entonces baja sea, los es un Y permisos. de un problema Estado de ineficiente, burocracia. de ¿Me un entiendes Estado tú? súper Hay ineficiente mucho- y lleno de marañas. Entonces, ves que me preguntaron, eso yo no lo puedo poner en la Constitución. Insisto, a mí me están preguntando, esta fue la pregunta que me hicieron, porque yo respondo lo que me preguntan. Sí, ¿qué hacer ¿ya? con lo que tenemos ¿Qué hoy? hacer con lo que tenemos hoy y que probablemente no es un tema constitucional? Eso es lo que estoy respondiendo yo. Ya, o sea, Ya. porque hay barrios que se devalúan más que otros. Bueno, porque hay barrios que son más tranquilos que otros y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en Chile hay una discriminación tremenda. Cuando sabemos, hay personas que me han dicho que viven en San Bernardo, en la zona sur de Santiago, me dicen, aquí los carabineros por principio no entran. Imagínate que en Las Condes, en Vitacura, haya 1 metro cuadrado que tú digas, aquí los carabineros no entran. Sería inaceptable. Eso es una discriminación arbitraria. De nuevo, ¿se resuelve por la vía de reconocer el derecho a la vivienda? No, de presentar un recurso de protección o políticas públicas, decir, se acabó. Los carabineros entran a la población en San Bernardo y al barrio no sé cuánto en Vitacura. Volvamos a la Constitución Eso. por un momento. Jaime Baza, ¿qué consagraría? ¿Qué consagraría? ¿Qué es lo que diría el artículo? primero? ¿Qué es lo que diría? No más me o toque el menos, ¿cuál artículo sería la primero. fórmula? No me toque el artículo primero. Digamos, ¿Cuál sería el artículo primero? Yo mantengo el que está. en Chile, Así todas tal como las personas está, son libres, iguales, con en dignidad y subsidiariedad. derecho. Obviamente, con subsidiariedad. Pero ¿cómo? Y solidaridad. A ver, Jaime, Mira. ¿por dónde debería Pero ir? la ¿Qué pregunta es para consagrar? Jaime, no para ti. Yo creo que primero hay que despejar un poco las cosas, Ah. ¿verdad? Porque cada vez que tocamos temas complejos, ¿verdad? Quienes se oponen a discutir sobre estos temas nos dicen, oye, esto es tema de política pública, no hablemos de esto. Pero cuando avanzamos, la discusión se desvía hacia la política pública. Entonces creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en los términos de la conversación. Claro. Si hablamos de vivienda... Por eso que estamos vuelvo a la- hablando- a Claro, la- exactamente. a la Si hablamos de vivienda, estamos hablando de un derecho humano. Eso es indubitado. Está en los tratados internacionales hace 50 años. Ahora, si lo queremos desconocer, quienes se tienen que hacer cargo de aquello son las personas que no quieren que los derechos humanos que Pero están acá no en hay los nadie que lo tratados esté desconociendo, estén- Jaime. No. Aquellas personas que no quieren que los derechos humanos que están en los tratados estén también en la Constitución. Ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de quienes no lo quieren aceptar. Ciertamente aquí ya se ha hablado, hay estándares internacionales en materia de garantía constitucional de la vivienda, en materia de una vivienda digna, ¿verdad? Adecuada, respetuosa de estándares culturales, que garantice, qué sé yo, acceso a servicios, que garantice integración, como decía Pancho recién, cohesión social. Y ese tipo de cosas claramente pueden estar en la Constitución, están en otras constituciones. Aquí pareciera que estuviéramos hablando debajo del agua. Están en otras constituciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo que ocurre en todos los catálogos de derechos fundamentales. Una norma que reconoce un principio genérico. Una norma que le da cierto contenido. Y digo cierto porque esto es siempre evolutivo y cambiante de acuerdo a la contingencia sociohistórica. Y luego una norma que delega competencias al órgano que desarrolla el contenido, que siempre, por definición, es la ley.
Y luego vendrán las políticas públicas. Pero para poder ver políticas públicas que sean funcionales a la garantía de los derechos fundamentales, necesitamos leyes coherentes con derechos garantizados constitucionalmente. Y para eso el derecho tiene que estar en la Constitución. Jaime, la Andrea... perdón. Qué bueno, porque no mencionaste dentro de las tres patitas precisamente una tutela jurisdiccional. Súper buen punto, porque ahí... Sí, ahí me dejaste loco, porque ¿qué onda? Sí, no, es que ahí... Es que por eso yo partí Atención, se puso técnico esto, ¿ah? A todas las personas que se puso muy cinco abogados en el técnico. panel. En este momento, abajo, en closed caption, va a aparecer la definición de tutela jurisdiccional. No se preocupen. No, con traducción simultánea, sí, claro, sí, closed sí, caption. sí. Demandar, pongamos. El gran conflicto que hay cuando hablamos de estos derechos es, si reconocemos un derecho, incorporamos también una acción que le permite a una persona vulnerada recurrir a un tribunal, y le pregunta sí y no, simultáneamente. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, el ejercicio de los derechos fundamentales tiene impactos en el individuo que los ejerce, pero también tiene impactos en la sociedad, ¿verdad? También despliega los efectos en el resto de la sociedad. Entonces, cuando a mí individualmente me vulneran un derecho fundamental, eventualmente, y digo eventualmente porque depende del recurso, podré presentar un recurso de protección para garantizar el efecto individual que genera la vulneración. Pero no estamos hablando de cómo se garantiza la dimensión social de los derechos fundamentales, de los de carácter social, cultural, también individual, civil y político. ¿Por qué no hablamos de defensoría popular? Hablemos de una defensoría del pueblo que tenga iniciativa legislativa, porque muchas de estas cosas son materia de ley, que tenga la posibilidad de presentar... Eso es crear un nuevo órgano, digamos. Un nuevo órgano, que tenga la posibilidad de presentar acciones judiciales, exactamente, acciones judiciales colectivas, ¿verdad?, destinadas no solamente a garantizar el derecho individual, sino que especialmente la dimensión social del derecho. Y eso abre la cancha. No la cierra, estamos permanentemente cerrando la cancha, defendiendo posiciones para no avanzar. Necesitamos avanzar, eso es un dato, 80% dijo el 25 de octubre, nuevo orden económico, social y cultural. Eso es nueva constitución. ¿Qué te parece, Andrea Eñi, que es la idea que plantea Jaime? Voy a hablar del punto de vista de lo constitucional. Sí. A ver, yo creo que, Jaime, hay que aclarar algunas cosas. Del concepto de interpretación evolutiva de la Constitución, del cual tú estás hablando, tú sabes bien que es bien discutido. No es tampoco un principio universal. Incorporar una institución nueva. No, pero también hablaste de la interpretación de los derechos como evolutivos, por lo menos así lo entendí, y eso es un tema que también podríamos destinar un día de derechos sociales. Eso hagámonos en el bar. O sea, imagínense que en Estados Unidos cada vez que nombran un juez de la Corte Suprema terminan agarrándose el moño en las calles, perdonando la expresión, porque algunos piensan que se debe interpretar de forma evolutiva y otros que no. Entonces, que se llaman los originalistas o federalistas. Entonces, y es una discusión, pero de muchos, muchos años, más de los que tiene mi grupo preferido, Simon & Garfunkel. Entonces, es que tú te ves igual. Me gustan tanto los Simon & Garfunkel. Me encantan. Bueno, entonces... ¿Puedes cantar algo breve? No, canto pésimo. O sea, eres Simon. Sí, son Simon. Mejor que no pongan. Pero yo creo que si ellos me conocieran no me querrían mucho, son de izquierda. Así que bueno. Pero entonces eso hay que aclararlo también. Y entonces eso va de la mano también del concepto de derecho y de constitución. A mí personalmente, por un tema de demagogia, no sé de demagogia, pero de un temor a la demagogia, es que las personas de la calle, cuando les dicen que tú tienes derecho a algo, querrámoslo o no, aunque podemos tener una discusión jurídica, asocian al tener un derecho a algo a que alguien me lo debe. ¿Y cómo exijo yo en una democracia que alguien me debe algo? Bueno, a través de los tribunales, porque si no, esto es que estamos en la ley de la jungla. Y lo otro que decía, yo no soy partidaria de crear más instituciones. ¿Por qué? Porque estoy viendo además que hay muchas instituciones paralelas. Esa institución, a lo mejor que promueve Jaime u otra, porque también después en los próximos programas van a promover muchas instituciones, ¿qué es lo que va a pasar? Son nombramientos por coteos políticos. Y al final, la decisión de presentar las demandas pasa por la decisión política. Voy a poner un solo ejemplo. Yo encuentro una vergüenza que el CERNAC, a lo mejor estoy equivocada, y el CERNAC que llame y me tuitee si es que estoy equivocada, pero yo entiendo que nunca presentó una demanda por lo que pasó con el Transantiago. Ya. Y nos podemos imaginar por qué, ¿no? Entonces... Pero el CERNAC tiene menos dientes que un caracol. Sí, pero igual podría haber presentado algo. ¿Ya? O sea, perdóname, podría haber hecho algo, podría haber dicho algo que sea. Tuvimos que meterle mano al 2% constitucional en la historia. Bueno, es que a ver, ya, sí, eso es otro tema, pero a lo que voy yo es que queda después también, uno dice, oye, pero ¿por qué esta organización, la Defensoría de la Niñez, aparece en esto y no aparece en lo otro? ¿Por qué aparece esta organización en esto o en lo otro? ¿Por qué es tan politizada? Entonces, ¿cuál es mi solución para esto? Lo mío siempre, aunque yo sé que Jaime así que es individualista,
individualista, pero es mi visión, es sacar todas las instituciones, empoderar al ciudadano y, por último, si el ciudadano, por ejemplo, si tiene a traer lo que ha hecho el recurso de protección, que gusto o no, hoy en día todo el mundo presenta un recurso de protección, bueno, por ejemplo, incluso uno dice, bueno, ¿cómo ir de protección? Me va a salir muy caro. Bueno, a ver si es que tú demandas al Estado, a lo mejor lo podrías descontar de los impuestos después. Tengo que hacer una pausa en este momento, por supuesto. A la vuelta, algunas preguntas de nuestros invitados, de nuestros panelistas, a nuestros invitados, y los 30 segundos, ¿ah? Vote por mí, esa sección que a usted le gusta tanto, en que los candidatos de alguna manera le hablan a sus votantes y le piden el voto, porque eso es la verdad. Finalmente, cuando hablan a la Cámara, están pidiendo el voto. Acá blanqueamos y la sección se llama Vota por mí. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. También encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, @BiteMeOrganicBurger. Y, por supuesto, cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y realizar lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es líder continental de aquello. Para mejorar tu experiencia de tu sitio, se ven afectados tus ventas y tus resultados también. Ingresa a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp. ¿Qué mejor? Por WhatsApp. La pausa y seguimos con más. Hacemos Sin Filtros. Derecho a la Vivienda nos convoca en el día de hoy. Mañana será otra cosa, pero eso es mañana. Ya seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Perdón, disculpe. Ahí sí. ¡Agua a las tinajas! ¿Dónde está el agua a las tinajas? ¿Dónde está el agua a las tinajas? Aquí está, el agua a las tinajas. Entonces, ¡uy! Lo logré igual, era un helicóptero. El capítulo más dinámico. Perfecto, muy bien, muchas gracias. El abogado constitucionalista Jaime Baza nos acompaña el día de hoy, Distrito 7 por Valparaíso. Andrea Íñiguez, abogada también, constitucionalista, candidata por el Distrito 14. Debatimos sobre el derecho a una vivienda digna. Se han planteado las perspectivas, los puntos de vista acá. Vamos a tener al final de este programa, del cual va quedando poco, una ronda final para decir un concepto cada uno, pero me gustaría ir a nuestra sección Vota por mí, en donde nuestros candidatos se dirigen a través de las cámaras a sus audiencias, a sus votantes en este caso, y le piden el voto de alguna manera o les muestran por qué son ellos la opción para que marquen el 11 de abril. Esto funciona, son 30 segundos que van a aparecer en pantalla. Cuando ustedes estén en pantalla, la idea es que logren
meter el mensaje en 30 segundos porque a los 30 segundos se corta el micrófono y todo y se abre un espacio acá y caen a un lugar con cocodrilos hambrientos. Así es que ojalá logren entrar en los 30 segundos. No podemos decir, vota por mí, 30 segundos. Podrían decir, ¿cierto? Como, Vota por mí, vota por mí, o sea, tú puedes decir vivienda, como trabajo. O sea, 60 segundos. Aquí como quieran, libertad absoluta en los 30 segundos, por supuesto, dentro de los límites de la decencia y las buenas costumbres. Menos mal que muy bien, vamos de inmediato. ¿Quién quiere partir? Que parta Jaime. Que parta Jaime. Parto Muy yo. bien. Jaime Baza, entonces, vota por mí acá en Sin Filtros, corre el tiempo. Vota por mí. No, mentira. Está corriendo el tiempo. Ahí. No, mira, más La cámara que 3. decirle a la gente que vote por mí, yo quisiera invitarla a que se sume al tipo de campaña que estamos llevando adelante. Estamos levantando una campaña ciudadana. Seamos Poder Constituyente, seamos Poder Participativo. Visita nuestra página web jaimebaza.cl y súmate al trabajo que estamos haciendo, no solamente para ganar las elecciones del 11 de abril, sino que para prepararnos para los procesos de cambio social que vienen a partir del día siguiente. Así que súmate, confía en nosotros y conoce lo que estamos haciendo. Excelente, quedaron 2 segundos. ¿Se los donas? Vota por mí. ¿Se los donas, Andrea? Por supuesto. Le dona los 2 segundos, perfecto. Tiene 32 Redistribución de la segundos. Una cosa solidaria acá. Ya, voy a agradecerte en los Amistad cívica. Sí, Amistad claro. cívica se llama. Ya, Amistad cívica se llama esto. exactamente, Ya. Andrea Íñiguez, ya están los 32 segundos. Dice 30 ahí, pero son 32. Tu cámara es la 1. Ya, perfecto. Ahí está. Bueno, quiero agradecer a Jaime Baza, colega y compañero de colegio, haberme cedido sus 2 segundos. Entonces, ¿por qué pido que voten por mí? Yo voy a ser más egoísta que Jaime, voy a pedir que voten por mí las personas que viven en el distrito 14, San Bernardo, Buin, Paine, Melipilla, Curacaví, Calera de Tango, Talagante, un distrito muy grande. ¿Y por qué? Primero por mi experiencia, porque soy abogada, además sé de Derecho Constitucional, llevo 20 años estudiando este tema, no solo Derecho Constitucional, Humanos y Feminismo. Ahí está, quedaron 3 segundos que... ¿Se los quiere tomar? ¿Los 3 Yo segundos? quiero hacer una pregunta o no, ya no alcanzamos. Muy breve. Sí. Y respuesta. Es que nos queda Un segundo. Un minuto. Tiene que ser una cosa así como... El Estado, Jaime, nos Vertiginoso. genera riqueza. Entonces, al tener un derecho garantizado en la Constitución a la vivienda, ¿de dónde saca el Estado toda esa plata? ¿Solo sacándola a los súper ricos? Corto. Pero por eso te decía, el Estado tiene que generar riqueza, invertir más en educación, en desarrollo científico y tecnológico, en innovación. Así se judicializa el derecho a la vivienda y el Estado genera y responde. Parece no cachaste esa parte donde distinguí la dimensión individual de judicialización con la dimensión colectiva de los derechos que genera un efecto social. Defensoría Popular, iniciativa legal. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta para...? Muy corta. Yo tengo una pregunta muy corta. Entre el gritadero de Pancho y Magdalena no me dejaron decirlo también quizás. Pobrecito. Otra vez. Van a tener que dar más tiempo. La pregunta es la siguiente. Si hoy en día 2 de los grandes problemas que tiene el Estado para poder resolver el problema de estas 500.000 familias que no tienen hogar es el alto precio de los suelos y que solamente los privados pueden construir. ¿Debiera el Estado tener una empresa estatal que produzca terrenos? ¿Debiera tener la capacidad de determinar los precios cuando los privados los inflan artificialmente? No, porque yo no comparto ese diagnóstico que el problema de la vivienda hoy en día sea justamente lo que tú estás señalando. Yo creo que el problema de los altos precios de la vivienda es las contribuciones que son altas, los permisos de construcción las medidas de redistribución, que son muy restrictivas. La burocracia. Espera un poquito. Entonces yo estoy a favor de disminuir la burocracia y segundo también que tenemos que recibir personas desde el extranjero responsablemente porque no podemos recibir personas para mandarlos a vivir a los campamentos, que eso es lo que hemos hecho y es una brutalidad. Y además hemos hecho que las pocas viviendas entonces, incluso piezas que estaban disponibles, cuesten una fortuna hoy en día. Entonces yo creo que más que una política derecho directa es lo que yo estoy diciendo. Y segundo, que la mejor política para mí es aquella que crea trabajo y donde cada persona elige lo que se puede comprar y dónde y cómo le gusta. Se acabó el programa. Andrea Íñiguez, Jaime Baza, muchas gracias por estar en el día de hoy acá. Que les vaya muy bien a ambos. Gracias, pues. Mucha suerte. La misma. Mira, ¿viste? Siguen ahí. Oye, qué falta de respeto con nuestro conductor. Estamos terminando el programa. Muchas gracias, Magdalena. Estamos terminando el programa del día de hoy. Por supuesto, nos volvemos a encontrar. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde pueden verlo en diferido o simultáneamente el programa. Sin filtros-TV, así de fácil. Hasta la próxima. Cuídense, hagan el bien. Chao.
25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.